Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta noche, preciosa noche que el Señor ha preparado para que compartamos la palabra del Señor. Estamos con nuestro hermano Jimmy en esta noche. El Señor ponía un sentir de compartir la palabra del Señor, estábamos allí cenando, ¿verdad? Juntos y en armonía, y el Señor ponía una palabra en nuestro corazón y bueno, decidimos compartirla. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, bienvenidos a este programa que decidimos hacer en esta noche, esta transmisión en vivo, para que poder hablarte contigo y tener una reflexión en común. Dios nos hacía una pregunta, ¿verdad, Marcelo? Y la pregunta era, ¿Dios me puede usar? Y seguramente hay muchas personas que se están preguntando si Dios los puede usar, si Dios quiere usarlos, o cómo va a ser la manera en que Dios los use. Por eso en esta noche queremos compartir contigo este tema que hemos titulado ¿Dios me puede usar? Y vamos a tocar versículos puntuales para que tú puedas leer en tu casa. El primero que vamos a tocar es la parábola de los talentos, gloria a Dios, para que tú puedas estar abriendo en tu casa el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, gloria a Dios. Así que busca en tu casa el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, gloria a Dios. Vamos a primeramente ver que dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así sigue relatando la parábola de los talentos, aquel que le había dado menos, cómo también trabajó hasta que llegó aquel que solamente le dio un talento. Y él dice, Señor, tuve miedo y enterré el talento. Y el Señor le dice, si sabías que yo soy un hombre que ciego donde no sembré, que tuviste temor, ¿por qué no le diste esta plata a los banqueros? Ellos te hubieran dado los intereses. O sea, le dice, siervo negligente, le dice, siervo malo, no hiciste prudentemente. Gloria a Dios. Lo que podemos ver en este primer punto, Marcelo, es que Dios habla que Dios dio talentos. Amén. Dios repartió talentos a las personas, Dios repartió dones a los seres humanos, a todos los seres humanos. Dios repartió habilidades para poder predicar el Evangelio, para poder adorar a Dios, para llevar gente a la adoración, para llevar gente a aprender la palabra de Dios, para llevar gente a aprender a tocar instrumentos. La música es algo dado por el Señor, la música es de Dios. Y Dios repartió dones sobre los seres humanos. Quizá uno ve músicos mundanos que tocan muy bien, ¿verdad? Uno puede ver en la televisión conductores de televisión que lo hacen con excelencia, ¿verdad? Y son gente que están lejos de Dios. Sinceramente uno ve todas esas cosas y muchas veces dice, pero tanto talento desperdiciado en el mundo, ¿verdad? Son talentos que Dios repartió a los hombres y que la gente lejos de Dios, bueno, lo usa para el mundo, ¿verdad? Lo usa secularmente. Pero podemos ver que el Señor ha repartido talentos. Dice que a uno dio 5, a uno dio 2 y a otro dio un solo talento, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Hay un salmo. O sea, el primer punto que tenemos que hablar, como va a leer el Salmo 68, versículo 18, es que habla que Dios dio talentos y dio gracia, dio dones. Claro, el Salmo 68, verso 18 nos dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Este versículo también se repite en el libro de Efesios capítulo 4, verso 8. Queríamos leerlo en el Antiguo Testamento para poder reflejar que siempre Dios vino hablando que Dios repartió dones a los hombres, inclusive a los rebeldes, nos dice la palabra de Dios.
inclusive la gente del mundo tiene dones de parte del Señor que Dios le ha dado, ¿verdad? Quizás lo están explotando en otra área en este momento. Como podemos ver en tantos lugares, ¿no? Claro. En la televisión, en la radio, gente que tiene muchos talentos y muchos dicen, si cantaría para Dios ese hombre, si predicaría para Dios, mirá la gracia que tiene, mirá cómo se desenvuelve. Gente que también tiene talento para realizar construcciones, que se le abre la mente para hacer cosas ingeniosas. Y nosotros decimos, mirá si ese arquitecto hiciera la casa de Dios, mirá si ese hombre trabajaría para levantar la losa de la casa de Dios, mirá si este hombre fuera ayudador también, porque hay diferentes tipos de dones. La palabra de Dios en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que entender una cosa, hermano, amigo, joven, jovencita que me estás escuchando, Dios te dio algo. Y eso es algo que no se puede negar. Dios a todo el ser humano dice que le dio un don, gloria a Dios. Y a todas las personas Dios les entregó algo, un talento. Algo para que puedan desempeñarse en este mundo que no es para todos lo mismo, sino que cada uno tiene un talento diferente. Así que primeramente nosotros tenemos que saber estas cosas, que debemos conocer qué es lo que Dios nos dio y cómo quiere Dios que desempeñemos esa tarea, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Jehová tiene un propósito para ti y para mí. Y no va a ser el mismo en todo, sino que somos un cuerpo, por lo cual cada uno de nosotros nos tenemos que edificar, tenemos que ayudarnos, tenemos que ministrarnos conforme hemos leído la multiforma que es de la gracia de Dios, conforme al amor de Dios que puso en nosotros, conforme al don, al talento, conforme a lo que Él nos ha regalado. Gloria a Dios, porque sabemos que don que es un regalo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, también tenemos... Pablo nos habla de que procuremos los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, habla de procurar los dones espirituales. O sea, cuando habla de procurar, habla de que busquemos, que anhelemos. Tú has nacido con un don, pero no te tienes que quedar en eso. Tienes que procurar adquirir más dones espirituales. Claro. Gloria También, a Dios. bueno, la parábola de los talentos dice que esta gente había negociado con los dones, ¿verdad? Amén. Eso es negociar. Procurar nuevos dones, ¿verdad? Si yo estoy trabajando en un área de la iglesia, ¿verdad? Yo estoy trabajando en el evangelismo, por ejemplo, yo sé predicar, sé llegar a la gente, al público, ¿verdad? Pero tengo que procurar quizás cantar o tocar un instrumento, tengo que negociar los dones. Si yo sé quizá enseñar, tengo que procurar evangelizar. Y así, ¿verdad? Ir procurando nuevos dones, negociar, ver en el área, ¿verdad? Que yo sé trabajar, que el Señor me ha capacitado y tratar de mejorar eso metiendo otras cosas, ¿verdad? Amén. Yo veo el programa de niños que hace nuestras esposas, por ejemplo, ellas hacen el programa de niños y bueno, ¿qué tal si metemos unos títeres, verdad? Metieron unos títeres y tratar de hacer algo nuevo, ¿verdad? Procurando mejorar lo que ya están haciendo. Claro. Y no solamente eso, también procurar ver en qué somos buenos. Porque hay mucha gente que procura lo que hace el otro. Por ahí, no sé, ven al hermano Marcelo predicando y tu don es tocar la guitarra por ahí. Y no lo perfeccionaste y ya quieres predicar y dejas de lado la guitarra, haciendo que es algo donde Dios te usa de una forma grande y poderosa y donde Dios quiere seguir ministrándote a través de las alabanzas, pero no entramos en el tiempo de Dios. El libro de Romanos capítulo 12 es un libro que habla muy lindo de todo el concepto que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios y cómo es la forma en que Dios nos va a usar. Porque hemos hecho una pregunta cuando empezamos, ¿Dios me puede usar? Amén. Y la respuesta es sí, pero Dios te quiere usar en su plena voluntad. Hay muchas veces que Dios puede usar nuestras vidas porque la Biblia nos enseña que usó ¿a quién? Un ejemplo, a un burro. Un burro. Dios usó ¿a quién? A un rebelde. Dios usó ¿a quién? A un pecador. Dios muchas veces usó hasta a un profeta viejo que hizo caer a un profeta joven. O sea, un hombre que no tenía más palabra de Dios, pero le mintió al profeta joven y luego Dios lo usó, le dio una palabra. Fue una palabra de juicio. O sea, que Dios use a una persona no garantiza que Dios esté conforme con esa persona, Amén. con el caminar de esa persona. Porque mucha gente se defrauda en el Evangelio, porque muchas veces ve predicadores, ve gente que Dios la usa, ¿verdad? Sí. En sanidad, quizás en milagros, y luego se enteran que tienen una doble vida muchas veces, ¿verdad? Amén. O sea, los dones se manifiestan, dice la palabra del Señor, que los dones son irrevocables.
O sea, que Dios me esté usando no significa... No es garantía de que vos seas un siervo de Dios o que tengas el cielo ganado. Nos enseñó Jesús, dice que muchos en el tiempo del fin le dirán, Señor, Señor, pero si echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y dice que el Señor le diría, apartados de mí, porque no os conozco. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? El Señor no los conocía, usaban el don de Dios. Usar el don de Dios no te garantiza que tú eres de Dios. Lo que el Señor depositó en tu vida es de Dios, ese don es de Dios y va a actuar, ¿verdad? El don de Dios va a funcionar porque dice que son irrevocables. Pero muchas veces yo puedo estar lejos de Dios y estar cantando, estar predicando, ¿verdad? Y estar haciendo lo que Dios me mandó a hacer, pero muchas veces nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Amén. Nos olvidamos del principio fundamental de que nosotros lo hacemos para Dios. Y Dios en todo es glorificado. Y dice su palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Cuando alguien levanta el nombre de Jesús y dice, Jesús te puede sanar, está inyectando una palabra de fe en aquella persona. Y la otra persona no va a ver si vos sos un pecador, si oraste, si ayunaste. No, simplemente va a saber que Jesús lo puede sanar. Amén. Que Jesús lo puede salvar. Y esa palabra va a causar algo porque la palabra es viva y eficaz. Y esa persona se puede sanar, se puede salvar, puede tener una restauración. Pero eso no garantiza que aquel que da esa palabra de parte de Dios sea un siervo, una sierva de Dios, sea alguien que va a ser realmente en el reino de los cielos, va a estar en la presencia y va a decir, bueno, vení bendito de mi Padre, sino que muchas veces puede ser que esa persona esté en un proceso, puede ser que esa persona no esté su vida conforme a lo que Dios quiere, pero como les vuelvo a repetir, Dios no puede negarse, Dios no puede negar a su palabra. Jesucristo, la palabra de Jesucristo tiene poder. Y en el nombre de Jesús los muertos se levantan, en el nombre de Jesús se sanan enfermos, gente es liberada, tiene poder la palabra de Dios muchas veces. Y Dios dice que Él va a ser glorificada, su palabra donde vaya. La palabra corre y va a ser glorificada, pero nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que saber cómo estamos desempeñando nuestro talento, nuestro don y bajo qué condiciones. Podemos leer Romanos 12, ¿verdad, Marcelo? Que habla, es algo muy lindo que queremos compartir con ustedes, que habla cómo Dios quiere usarte. Gloria a Dios. Romanos 12, capítulo 1 nos dice, vamos a ir leyendo versículo por versículo, así Amén. Lo vamos rumiando entre todos, ¿verdad? Usted en su casa, si tiene su Biblia, búsquelo también y vamos leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Primer punto, el primer versículo nos dice el apóstol Pablo que presentemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Hoy por hoy hay un evangelio que habla solamente que Dios mira el corazón, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que si queremos que Dios nos use, vamos a hablar de cómo tenemos que estar para que Dios nos use y Él se agrade de nosotros, ¿verdad? Y el primer punto sería morir a la carne. Morir a la carne. Dice la Biblia, nos cuenta la palabra del Señor allí en el libro de Génesis, que dos fueron a entregar una ofrenda, un holocausto a Dios, Caín y Abel. Amén. Pero dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, ¿verdad? Amén, Qué bueno que el Señor se pueda agradar de lo que estamos haciendo, del trabajo del Señor que estamos haciendo, que el Señor se pueda agradar, que Él pueda ver que lo hacemos en santidad, que lo hacemos, ¿verdad?, con responsabilidad, sabiendo que lo estamos haciendo para el Dios Altísimo. Y el primer punto nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y usted cuando va al Antiguo Testamento y ve, ¿verdad?, el sacrificio, cómo se hacía, se llevaba el animal vivo allí y el sacerdote lo mataba, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Moría allí en el altar. Y de esa manera nuestra carne tiene que morir en el altar de Dios. Amén. Todos los días, mañana tras mañana, tenemos que hacer ese sacrificio a Dios. Tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice agradable porque, así como hablaba Marcelo, había dos ofrendas, la de Caín y la de Abel. La de una no fue agradable a Dios y Dios no miró con buenos ojos a Caín. Y eso que fue causa de que Caín se subleve contra Abel y lo mate. Y eso habla también de muchos frutos carnales que están en el creyente, que son los envidios, los celos, el pleito, que habla también de nuestra vida espiritual. Y eso es lo que también muchas veces produce en nosotros una muerte espiritual. Porque Dios quiere que nosotros abundemos en frutos espirituales. Gloria a Dios. Habla de, primeramente, morir a la carne. De que nosotros agrademos a Dios. De que nosotros lo hagamos bajo su voluntad.
Y eso va a producir en nosotros algo tremendo, hermano. Va a hacer que Dios nos respalde, y no solamente que Dios nos respalde, sino que su presencia camine con nosotros. Amén. Porque hay una diferencia. Dios sí puede usar a cualquiera, pero su presencia no va con cualquiera. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, amén, amén, que se amén. ve. Cuando hay un guitarrista en el culto que usted sabe que está con la presencia de Dios, toca 2 notas y se siente la presencia de Dios. Pero hay otro que sabe tocar, pero no tiene la presencia de Dios. Tiene el talento, tiene el don, pero hace así y solamente es lindo al oído, pero no es agradable al espíritu. Porque hay una diferencia. Gloria a Dios, aleluya. El primer punto, amén, gloria a Dios. Caminar con el Señor, ¿verdad? Amén. Morir día a día a nuestra carnalidad. Amén. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como nos dice la palabra de Dios. El versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Aquí nos dice la palabra del Señor que no nos conformemos al mundo. Amén. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Le decía a los romanos en ese momento, a este siglo, a las cosas del mundo, a las cosas que están pasando, ¿verdad? Muchas cosas pasan en el mundo, pero no nos conformemos a esas cosas, ¿verdad? El mundo hoy por hoy está perdiendo el amor, la sensibilidad, amén, pero qué bueno es que nosotros podamos ser verdaderamente hijos del Señor y reflejar a Jesús en nuestro caminar diario, ¿verdad? Amén. Reflejar al Señor, ¿verdad? Y decía la palabra del Señor, la renovación de nuestro entendimiento, a través del Espíritu, ¿verdad? Uno es renovado en la mente y empezar a caminar como el Señor anduvo, ¿verdad? Empezar Amén. a hacer la voluntad de papá. Amén, gloria a Dios. Bueno, me gustaría seguir con otro versículo. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá hay un punto fundamental que habla más alto concepto, que dice que no tenga ninguno más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Por ejemplo, hablamos con Marcelo que este tema se podría plantear en alguien que tiene una palabra de parte de Dios, amén. Que le han dicho, bueno, Dios te va a usar de una forma tremenda, Dios va a hacer milagros a través tuyo. Profecía, ¿verdad? Profecías que llegan a nuestras vidas. Y eso muchas veces, por la gracia de Dios, soy líder de jóvenes y hay muchos jóvenes que se han desilusionado con las profecías. Porque su estado actual no es conforme a lo que le han dicho que iba a hacer. Y muchas veces dicen, entonces al final me mintieron, o dicen, no sé, no viene más, va a llegar. O hay personas que piensan que como le soltaron una palabra de parte de Dios, esa palabra va a llegar sí o sí, y están en pecado, están haciendo cosas que no deben, porque si Dios dijo yo voy a hacer, si Dios no miente. Y empiezan a trabajar con la palabra en su mente y el diablo los empieza a envolver y empiezan a tener más alto concepto de sí que el que deben tener. Hay gente que ya se cree Gigi Ávila al tercer día de la profecía o a los 4 meses de congregado ya quiere ser más que el pastor, más que el evangelista, más que el profeta, más que la hermanita que está ahí orando, la hermana que está en el culto de oración, aquel que está coordinando y ya empiezan a criticar, ya empiezan a decir yo lo haría mejor. Para mí que no se equivocó en esto, y ya empiezan a tener más alto concepto del que deben tener, eso es tremendo. Se empieza a alimentar el ego de la persona, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y el ego, cuando uno empieza a investigar el ego y la soberbia, ¿de dónde viene? Del mismo diablo. Amén. Dice que Satanás, el diablo, Lucifer, dice que empezó a tener un concepto más alto que el que debía tener él, dice que dijo que quería ser adorado por los ángeles. Me subiré a este monte, seré como Dios, voy a ser Dios, decía. El primer rebelde, ¿verdad? El primer rebelde. El primer rebelde. Entonces podemos ver que tenemos que pensar con cordura, ¿verdad? De nosotros mismos, ver en qué lugar estamos parados y qué podemos hacer, y que en este camino hay que saber esperar, ¿verdad? Dios nos ha soltado palabra a todos los hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que saber esperar las promesas de Dios. Yo tengo promesas de Dios desde que tenía 12 años, me habían hablado tantas cosas, ¿verdad? Y tengo que esperar, todavía no ha llegado ni la mitad de las cosas que me habrán hablado. O sea, si hay algún jovencito nos está viendo en esta noche, hay que saber esperar las promesas de Dios. Y Dios siempre nos ve la mugre que somos nosotros ahora en este momento, ¿verdad? Que fallamos, que pecamos, ¿verdad? Siempre nos equivocamos, pero Dios ve más allá. Dios ve el final del camino. Él ve las cosas que no son como si fueran, dice su palabra. Amén. Y no debemos hacer como Jacob, de querer
ayudarlo a Dios. Porque hay mucha gente que quiere ayudarlo a Dios y empiezan a pisar cabeza, ¿verdad? Empiezan a hablar mal del hermano Marcelo, mal del hermano Jimmy, mal del hermano fulano, mengano, porque piensan que dejando mal al otro se pueden posicionar ellos, ¿verdad? Claro. Y empiezan a ser como Jacob, un tramposo. Pero Dios no trabaja de esta forma. Dios tiene su tiempo, tiene su forma y sus formas son perfectas, porque después vamos a tener dolores de cabeza. Como dijimos al principio, ¿Dios puede usar? Sí, Dios te puede usar, pero si Dios te usa cuando estás mal, va a haber consecuencias para tu vida. Porque la palabra que tú sueltas va a volver. Y va a ser juicio. Y va a ser juicio sobre tu vida. Gloria, eso es el segundo punto que habla de la medida de fe. Gloria a Dios. Amén. Leemos el otro versículo. El versículo... Podemos leer el 6. El 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de profecía, muchas veces entendemos como predicar también, ¿verdad? Está el don de profecía y el que predica también es un profeta. Habla de parte del Señor. Usted puede ver en la palabra de Dios cuando Moisés y Aarón, cuando el Señor habla con Moisés, le dice, tu hermano Aarón es de fácil palabra, dice, tú le serás a él por Dios y él será tu profeta. Entonces, ¿qué era lo que hacía Aarón? Transmitía lo que quería decir Moisés. Amén. Y muchas veces el que predica, el pastor de la iglesia, el hermano que predica, es un profeta de Dios que te está trayendo una palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa acá? El de profecía, úsese de acuerdo a la medida de la fe. En tantos años del Evangelio, ¿verdad? Yo a los 11 años llegué a una iglesia y bueno, fui viendo cosas, ¿verdad? No era nadie, pero uno va viendo que pasan las cosas. Y había mucha gente que se paraba a predicar a los 2 o 3 meses, ¿verdad? Empezaban a predicar y empezaban quizá a copiar mensajes de otros y hablaban duro, hablaban fuerte, ¿verdad? Cosas que no habían vivido, ¿verdad? Y después uno los veía tirados por el suelo, caídos, ¿verdad? Porque no usaban el don de acuerdo a la medida de fe. Amén. Yo vi muchísima gente criticar a hijos de otras personas cuando sus hijos eran chiquitos y luego sus hijos crecieron y fueron un desastre. Porque muchas veces nos tendemos nosotros mismos el lazo, el juicio, ¿verdad?, sobre nuestra vida. Y la palabra vuelve. Y la palabra vuelve y muchas veces nosotros no estamos preparados para pasar lo que pasa al hermano, ¿verdad? Qué tremendo esto de la medida No, de esto fe. es algo tremendo y que en un tiempo creo que, no sé si Marcelo está de acuerdo conmigo, era muy común quizá ver predicaciones de Gigi Ávila, de Rasque, que por ahí eran siervos que eran usados para diferentes áreas, ¿verdad? Pero venía uno, iba a la iglesia y adúltero, fornicario, y por ahí no estaba casado. Y un jovencito que se le daba lugar porque todos queremos que todos crezcan. Pero hermano, nunca te olvides, crecer conforme a la medida de fe que Dios te está dando. Si estás caminando en este precioso evangelio, no empieces a hablar mal de los siervos si todavía no transitaste un camino que Dios te está haciendo, te está puliendo día a día. Por ahí alguno escucha mensajes de predicadores que son conocidos, ¿verdad? Y quieren aplicarlo en su vida. Primeramente deja que Dios trate contigo. La palabra es la profeta mayor y ella es la que te va a hablar y te va a enseñar el camino que tienes que recorrer. No quiero decir con esto que un hermano de 3 meses, 6 meses no pueda compartir una palabra. No, hay casos, por ejemplo, el caso de Carlos Anacotia, él muy rápido empezó a predicar. Gigi Ávila también muy rápido empezaron a predicar, creo que a los días de convertido. Pero fue dado por Dios, ¿verdad? Amén. Uno tiene que saber dónde está parado. Uno tiene que saber lo que va a hablar, si verdaderamente uno lo puede resistir, porque uno cuando empieza a hablar cosas que no ha vivido, muchas veces está pisando flojo, ¿verdad? Está pisando sobre el barro y se puede caer. Por eso el apóstol Pablo nos habla de esto tan importante, que la profecía se use de acuerdo a la medida de fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Tengamos cuidado en esta área, hermanos, y que todos juntos podamos edificarnos y seamos prudentes en nuestras palabras, porque dice Dios que los que van a hacer juicio van a ser las palabras que nosotros hablamos. Amén. Jesús le decía a los fariseos, yo no los voy a juzgar, pero las palabras que ustedes están escuchando, que están hablando, son las que los van a juzgar. La palabra de Dios en sí, si ponemos a vernos, la palabra es la que nos va a juzgar. Cada palabra que viene acá del trono de Dios, cada palabra viva y eficaz, cada palabra que nosotros utilizamos, según la intención que también utilizamos, la misma va a venir a nuestra vida. Porque hoy en día está común muchos hermanos que preparan mensajes para atacar al hermano.
no buscan edificar al pueblo, no buscan edificarse, sino que buscan atacar al hermano que predicó, atacar al hermano que habló la semana pasada, atacar al pastor con una enseñanza, siendo que la palabra tiene que ser para edificación del pueblo de Dios. Así que, hermano, si tú tienes quizá algo que hablar, algo que aclarar con alguien, hazlo en privado con tu pastor, hazlo en privado con el siervo, con la sierva, pero no empieces a utilizar el altar como si fuera, no sé, un estrado de juez, algo raro, ¿verdad? Que hacen todo, hablar de cosas íntimas que empiezan a divulgar del púlpito, y es algo terrible que trae juicio. Amén, amén, es algo tremendo. O mismo los siervos muchas veces, hay muchas iglesias que muchas veces los pastores atacan los problemas de verdad en el púlpito con ímpetu. Y bueno, cada palabra que sale de la boca de los siervos también va a ser juzgada por el Señor. Dice que vamos a tener que dar cuenta. Así que el Señor nos ayude a los que predicamos el Evangelio, ¿verdad? Porque si nos sale de nuestra boca una palabra que lastima a una de las ovejas del Señor, que el Señor dio su vida, Él murió en la cruz del Calvario, sufrió golpes, sufrió tantas cosas, ¿verdad? Y si nosotros mismos le cerramos la puerta muchas veces por nuestra carnalidad, ¿verdad? Porque nuestra carnalidad es fuerte. Amén. Podemos ver a Moisés, dice que Moisés en un momento se enojó y golpeó la roca, ¿verdad? Y esa actitud. Se quedó ahí mirando de lejos cómo el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Se quedó ahí, en lo alto de la montaña, pero él no pudo pasar al otro lado. Así que tengamos cuidado y sobre todas las cosas seamos prudentes. Que Dios nos ayude, porque dice que Cristo murió por cada alma y nosotros tenemos que amar esa alma como Cristo la amó. Saber que esa alma lleva mucho trabajo, que esa alma lleva mucho esfuerzo. Y es tan fácil lastimarla, es tan fácil golpearla, es tan fácil querer destrozarla, porque nuestra carnalidad está a flor de piel. Que podamos ser misericordiosos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Recuerdo, había un hermano que decía, me sube la mostaza, decía, le subía la ira, ¿verdad? O la ira santa que muchas veces utilizan, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Cuando demos una palabra, la demos de acuerdo a lo que el Señor quiere hablar, ¿verdad? Por eso debemos pedir sabiduría al Señor. Amén, ser amén. sabio. Dice que Salomón en un momento se le salió un juicio de dos madres, ¿verdad? Que se habían comido a un hijo, una situación muy difícil. Pero el Señor le dio sabiduría para resolver ese problema, ¿verdad? Por eso qué bueno es poder hablar con el Señor y estar en comunión con papá. Y Él nos va a ayudar, aunque la situación sea difícil, el problema a resolver sea difícil, la bendición del Señor va a estar con nosotros. Amén. Y un punto antes de seguir con los versículos que vamos a estar leyendo. Hay otro tema muy fundamental que también me gustaría compartir con este tema, para que nosotros sepamos cómo Dios nos usa, que muchas personas dicen, sentí de parte de Dios, o sentí. Y tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, que escudriño mente y corazón. Así que tengamos cuidado con los sentires y busquemos avalar en la palabra de Dios nuestro sentir, porque muchas veces nuestros sentir son celos, son ira, son engaños, nuestro sentir es querer lastimar a otro, pero el sentir de parte de Dios va a estar avalado por la palabra y nosotros lo vamos a decir con autoridad y no vamos a lastimar a nadie. Porque cuando Dios da una palabra fuerte y dura, Dios también trae el consuelo, Dios también trae el renuevo, Dios también trae su paz, su gozo y su alegría, y es una palabra de Dios que llena las vidas. Y sigamos con estos versículos. Hablando acerca del sentir, ¿verdad? Esto también, bueno, entramos a otro tema muy amplio también, de los sentimientos y de todas las cosas. Para nosotros no equivocarnos en dar una palabra, en sentir que el sentir es de Dios, tenemos que ir de rodillas. Amén. Tenemos que estar en el secreto de Dios. Allí en el libro de Jeremías el Señor le hablaba acerca del secreto de Jehová. Le hablaba a los profetas. Si hubiesen estado en mi secreto, le dice, yo le hubiese dado palabra. Y podemos ver a través de la Biblia muchos profetas, ¿verdad? Que sintieron, que se equivocaron. Por ejemplo, Micaías era un profeta que estaba en el secreto de Dios. Y dice que Dios le mostró lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Pero sin embargo, Acab y todos estos reyes que estaban allí. Y todos los profetas que tenían, que hablaban de su corazón. Hablaban de su corazón, se hicieron cuernos. Dice, así vas a cornear, dice, al otro ejército. Y cuántas cosas, ¿verdad? Que salía de su corazón. Y ellos estaban contentos escuchando esas palabras,
pero sin embargo Micaías, que estaba allí en el secreto de Jehová, él realmente tenía palabra de Dios. Así que si tú tienes un sentir, lo mejor que hay es estar en comunión con el Señor, estar conectado con Dios. Y como ese versículo que hablamos, que muchos profetizaron, sanaron, y el Señor le diría, apartado de mí no os conozco, ¿verdad? Amén. El Señor lo que le reclamaba era que no se conocían. Cuando la Biblia nos habla acerca de conocer, nos habla de una intimidad, ¿verdad? Amén. Cuando habla de la intimidad de la pareja, dice, y Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo, dice. Y cuando el Señor nos habla de conocernos con Dios, es estar en la intimidad con el Señor, ¿verdad? El secreto de Dios. Que solamente se entra en ese secreto, hermano, de rodillas. Amén. Se entra con sinceridad, se entra con mansedumbre, con templanza, y no con toda la lista que hemos hablado anteriormente, y que Dios nos ayuda a nosotros a estar en el secreto de Dios, y que nos ayuda a todos los siervos, las siervas que nos están mirando a poder estar en ese secreto. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo el versículo 7, dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios, sí, un listado, ¿verdad? Amén, cosas muy lindas. De cosas que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿verdad? El de servicio, por ejemplo, es un talento, un don de parte de Dios. Hermoso, poder servir, amén. ¿Verdad? Amén. Muchas veces no se tiene en cuenta al hermano servicial, ¿verdad? Amén, siempre está ahí ese hermano que ve a la hermana que está caminando y subite al coche. Quiere estar al servicio, necesita que te arregle un foquito y está el hermano ahí ayudándote. Y muchas veces no se lo tiene en cuenta, como hablamos la otra vez, el que está arreglando el foquito de la iglesia. El que por ahí arregla el tapete, ve que hay un baño tapado, lo destapa. Y ese es un siervo de Dios que tiene un don y un talento de parte de Dios. Yo he visto mucha gente en el caminar del Evangelio con este don, ¿verdad? Y son gente que no anda publicando. Amén. Hermanos, paso adelante y doy gracias porque cambié el foquito de la iglesia porque nadie se dio cuenta. Si son hermanos lo más anónimo posible, amén, amén. ¿Verdad? Que hacen las cosas de corazón y las hacen para el Señor. Y el Señor los bendice tremendamente. Que el que enseña, dice en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Otro tema es la exhortación, ¿verdad? Hay gente para enseñar y hay gente para exhortar, ¿verdad? Amén, amén. Entonces uno tiene que conocer su talento, su don, lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Si yo sé que soy bueno enseñando, el Señor me ha hablado que tengo que enseñar, tengo que dedicarme a la enseñanza. Y quizá veo al hermano que está fallando, tengo que orar por él. Y bueno, Dios va a preparar a alguien que exhorta. O muchas veces me va a mover a mí también, ¿verdad? Exhortar. Pero podemos que hay gente que está para exhortar, ¿verdad? Porque no es fácil exhortar. No. Y aparte muchas veces queremos ejercer este don, este ministerio, este talento que Dios nos da. Y a veces no estamos llamados para eso y caemos mal, nos peleamos, el hermano se va a la iglesia, pasan cosas terribles solamente porque Dios no te mandó a hacer eso. Lastimamos. Y en vez de que Dios te manda muchas veces, hermano, Dios nos manda a doblar las rodillas. Vemos el error, pero tenemos que orar para que Dios mande a alguien o usa a los siervos, a la sierva, recurrir quizá a ellos para que Dios utilice a los instrumentos escogidos para que hagan ese trabajo. Porque muchas veces pecamos de metido. Amén. Y causamos daño, causamos dolor porque no sabemos cómo utilizar bien este talento que no es de todos, ¿verdad? Tenemos que saber que esto, Dios habla, el que exhorta en la exhortación, porque es no para todos, gloria a Dios. Así que cada uno de nosotros no tengamos más alto concepto del que Dios quiere que tengamos y que no creamos que tenemos todos los dones, todos los talentos, sino que somos un cuerpo. Amén, amén. Gloria a Dios. Cada cual tiene que hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Amén. Y procurar hacer más cosas, eso es bueno. Amén. Dice, el que reparte con liberalidad. Hay gente que tiene para repartir, ¿verdad? Y hablábamos con Jimmy antes detrás de cámara, ¿verdad? Antes de empezar, hablábamos de las parábolas de los talentos. El que tenía un solo talento. Que tenía un solo talento, que el Señor le reclama a ese que tenía un talento. Y le dice, le hubiese dado mi dinero a los banqueros para que lo trabajen, ¿verdad? Y muchas veces hay gente que tiene en la iglesia que quizás no predica, no canta, pero muchas veces el Señor le da emprendimiento, Dios los bendice materialmente, tremendamente. Porque para poder predicar el Evangelio también se necesita dinero. Para poder hacer una campaña se necesita dinero. Para poder hacer
cosas, ¿verdad? Todo lo que uno se mueve, tiene que moverse de un lado al otro, necesita dinero. Y hay gente que Dios puso para bendecir la obra materialmente, ¿verdad? Amén. Hay gente que está para sostener la obra, ¿verdad? Hay gente que Dios bendice para que sean de bendición. Claro. Para que ayuden al hermano, quizás que el hermano que siente ir a una misión y se va quizá al Chaco, se va a Santiago, se va al sur, al norte, y el hermano va por fe. Pero Dios quiere usar quizá ese que tiene un talento para que también ayude con la obra, ayude al siervo, a la sierva, ayude al ministro, ayude al hermano quizá, o aquel que está pasando necesidad. Esto también es algo muy importante que no tenemos que descuidar, hermanos, que Dios prepara gente que va, prepara gente que da y prepara gente que ora también. Gloria a Dios, es parte de todo este cuerpo precioso que tenemos en el Señor, amén, gloria a Dios. Que reparte con liberalidad. Y yo he conocido gente con este talento, ¿verdad? Yo recuerdo un matrimonio y que él empezó desde soltero, empezó a bendecir, a ayudar, siempre estaba solícito. Él trabajaba en la construcción y, por ejemplo, dedicaba 15 días del año para trabajar en la iglesia y hacer algo. Así no haya nada que hacer, él se inventaba algo, pagaba materiales, pagaba gente y lo hacía. Después se casó y se casó con una chica que tenía el mismo sentir, ¿verdad? Y podía hacerlo con liberalidad. Y muchas veces nuestra pareja, ¿verdad? No entiende las cosas. Amén. Y no tiene esa libertad. En la que tiene la mano muchas veces de que me están viendo seguramente de que vos sentís, pero no. Estás poniendo mucha plata. Y es para pelea, es para discordia en el matrimonio. Tenemos que orar para que seamos en un mismo sentir. Y tú sierva o siervo también, porque a veces son las mujeres, comprende que esto es un don, es un talento que Dios dio a personas en la iglesia. Amén. Y si tu esposo, tu esposa, si alguien tuyo cercano lo está haciendo, no lo critique, no lo murmure, sino que decirle gloria a Dios, vas a ser de bendición, Dios te va a bendecir, porque muchas veces se habla de los dones espirituales, del don de sanidad, don de profecía, pero nos olvidamos de estos dones que son fundamentales para la iglesia. Son dones que no están quizá muy expuestos, pero que están siendo como columnas de la iglesia para que la iglesia avance, para que la iglesia siga, para que la iglesia también estructuralmente crezca. Y nosotros tenemos que bendecirlos, tenemos que saber que son de bendición para nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra, el que preside con solicitud, ¿cuál es el que preside? Viene del presidente, viene del presidir, del pastor, el que dirige, el que está enfrente de todo, ¿verdad? Con solicitud. También nos dice el que hace misericordia con alegría. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo que es el cuerpo del Señor, ¿verdad? Amén. Qué tremendo todo lo que el Señor ha repartido. Y hay más dones para tocar que nos vemos en el Nuevo Testamento. Pero qué bueno que tú en esta noche puedas entender que lo que Dios depositó en tu vida tienes que usarlo y tienes que multiplicarlo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Que Dios te quiere usar. Hemos hecho una pregunta al principio. ¿Dios me puede usar? He visto que Dios te puede usar de cualquier manera. Es muy amplio la obra del Señor. Los campos están blancos y Dios quiere usar tu vida. Acomódate al Señor y deja que Dios haga en ti un siervo y una sierva. Espera los tiempos. Espera que Dios, cuando Pablo y Bernabé tenían que salir a la obra misionera, no es que dijeron, ya está, soy un siervo, me voy. Dice que Dios habló a los profetas, Dios habló a los siervos, le dijo, sepárenme a Pablo y Bernabé para la obra que yo os encomiendo. O sea, hay una confirmación de parte de Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo que habla, un Dios que responde, un Dios que escucha. No es como un Dios de yeso, de madera, como nosotros oramos y no pasa nada. No, nosotros oramos y Dios nos responde. Amén. Nosotros oramos y Dios escucha. Entonces, hermano, no te apresures, espera el momento de Dios. Y si Dios te mandó a hacer algo, hazlo con amor, con alegría y en el momento en que Dios quiera que sea de esta manera. Y no busques ser igual que otro, no busques ser igual que él, que vi o que tú te imagines. Dios te va a usar a ti de una manera particular y Dios tiene un propósito específico para tu vida y que Dios quiere hacer de ti un instrumento útil. Un instrumento útil para la obra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que bueno, hermano, creo que hasta aquí esta primera parte es un tema muy amplio que queremos tocar. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Saludamos a todos los hermanos que estuvieron conectándose, los que van a estar siguiendo viendo este video. Que Dios te bendiga y siga adelante sirviendo al Señor. No bajes los brazos, Cristo ya viene. Dios te bendiga. Dios le bendiga.